Invitado, Caro. Así es, está con nosotros y ya lo vemos en pantalla Raúl Cordero, especialista en climatología en este caso, también respecto de lo que hemos estado viendo con, por ejemplo, las mantenciones o no de las grandes capas de hielo en nuestro país y obviamente el cambio climático que hemos estado discutiendo en el último tiempo. Raúl, cuando vemos imágenes como esta, cuando vemos lo que ocurrió la semana pasada, ya hace recién una semana, y lo que podría pasar hoy, ¿están suficientemente saturados los terrenos de agua para que esto podría provocar de nuevo grandes deslizamientos de tierra o no? Durante una semana que ha estado bastante más tranquila la situación, ¿podría absorberse las precipitaciones que caigan hoy? Buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Bueno, mira, es difícil decirlo porque eso depende caso a caso. Lo que está claro es que, como siempre, los peligros relacionados con la vida en cordillera dependen mucho de la intensidad de las precipitaciones. Si las precipitaciones son muy intensas, da más o menos lo mismo si el suelo estaba con precipitaciones previas o no. Es decir, a la hora de la verdad, lo que determina el riesgo de aluvión es qué tan rápido las precipitaciones se presentan. Si caen muchas decenas de milímetros en pocas horas, desafortunadamente es imposible que no tengamos consecuencias, y esas consecuencias en la cordillera y en la precordillera son aluviones. Raúl, y en ese sentido, yo creo que la pregunta que se hace mucho, ¿qué está pasando? Porque estamos en un verano bien particular, hemos amanecido prácticamente hace 2 semanas, se cumplen ahora todos los días nublados, estamos más acostumbrados a estas olas de calor superando los 34, 35 grados. Sí, bueno, este verano en la zona central ha estado muy marcado por la Niña. La Niña, ustedes saben, es el contrario de El Niño, por lo tanto la Niña es un enfriamiento en el Pacífico tropical este frente a las costas de Ecuador y de Perú. La zona del Pacífico que se enfría es enorme y ese enfriamiento ha moderado, y es normal que así sea, las temperaturas máximas en el norte de Chile y en la zona central de Chile. Por eso este verano ha sido mucho más, en términos de temperatura, llevadero que el año pasado. Ustedes recordarán, el año 2020 cerró con un récord extraordinario de 12 olas de calor en Chile. Muchas de esas olas de calor se registraron el verano pasado. Este verano ha sido, en términos de temperatura, mucho más llevadero gracias a esta influencia de la Niña. ¿Okay? Por eso, en los últimos 90 días no hemos tenido ninguna ola de calor en la zona central, súper bueno, pero la Niña, por supuesto, tiene su lado B, su lado Raúl. negativo. Sí, disculpa que te interrumpa, ¿sabes qué? Es que cuando estamos y hemos puesto toda nuestra atención al tema de la pandemia durante el último año ya completo, a nivel mundial además, hay expertos que decían que la gran problemática post-pandemia iba a ser la economía, y hemos visto que aparentemente hay varias que ya se van empezando a recuperar y se ven luces al final del túnel, pero hay quienes lo han dicho, y entre ellos Bill Gates, por ejemplo, que ojo, le hemos sacado los ojos de encima a la problemática climática, y es la gran pandemia, hablan ellos, que va a atacar y va a seguir afectando al mundo y que lo hemos dejado bien de lado. ¿Consideras tú y estás de acuerdo con esas opiniones? Sí, en principio sí, es decir, el tema con el cambio climático causa estos brotes de eventos extremos. Te fijas como por ejemplo en Santiago, que no había llovido una sola gota en más de 5 meses. La última vez que había llovido en Santiago fue el 25 de agosto. 5 meses sin precipitaciones es un evento extremo de extrema aridez, un evento extremo de sequía. Y ese evento extremo cierra con otro evento extremo de lluvia muy intensa fuera de estación que causan aluviones. Brotes de eventos extremos. En el sur teníamos una ola de calor. Entonces, esto que ya venía pasando va a desafortunadamente continuar sucediendo cada vez de manera peor hasta al menos mediados del siglo. Ahora, todo esto es causado por la contaminación atmosférica. Nosotros emitimos una enorme cantidad de contaminantes, el CO2 cambia el clima, y hay otros contaminantes que nos envenenan. 5 millones de personas al menos mueren cada año como consecuencia de la contaminación atmosférica derivada del uso de combustibles fósiles, que mata, otra vez, 5 millones de personas al año, y además cambia el clima, causando 20 millones de personas, migración de 20 millones de personas, migración permanente. ¿Raúl? No, cada año. Sí, Raúl, y eso es bien potente, sobre todo con los fenómenos que estamos viendo que se están repitiendo, que están siendo más intensos. Por ejemplo, en el verano del 2016 y 2017, en Viña del Mar hubo una cantidad de marejadas en verano tremendamente impactante, intensa, que incluso destruyeron parte de la primera línea del sector costero, la avenida Perú. Sin ir más lejos, hubo un fenómeno donde la gala del Festival de Viña del Mar estuvo a punto de suspenderse porque justamente se hace ahí algo que se hace más de 10 años
Y nunca había Y pasado, fíjate Raúl. que ese ¿Qué pasa verano ahí? ese verano también estuvo marcado el 2017, febrero del 2017, por estos mega incendios. Ese verano se quemaron 600.000 hectáreas en el sur, en el centro sur, en el centro y centro sur de Chile. En Chile se queman normalmente 60.000 hectáreas al año, ¿verdad? Así que, ¿qué fue lo que hizo que hubiese las olas de calor que avivaron los incendios forestales? ¿Qué fue lo que hizo que además el mar estuviera no calmo y tuviéramos ese récord de marejada? La temperatura del Pacífico. Veníamos saliendo del super niño del 2015-2016 y ese verano 2017 las temperaturas frente a las costas de Chile estuvieron en récord alto. Al final, y esto es bien importante que la gente lo tenga claro, lo que pasa en el clima depende poderosamente de la temperatura ambiente, pero también, y esto es muy clave, de la temperatura superficial del mar. Cuando llueve o no llueve, cuando hace calor o no hace calor, en una zona del mundo siempre es porque en otra zona del mundo con la que hay una teleconexión, la temperatura del mar presenta una anomalía. Ese verano que estabas describiendo tú, las temperaturas eran extraordinariamente altas en el Pacífico tropical. Este verano actual, en el que no hemos tenido olas de calor y en el que los incendios forestales afortunadamente han tenido una temporada más o menos llevadera, se debe a que justamente el Pacífico Raúl. tropical está más frío. Hola Raúl Gonzalo, ¿cómo estás? Hola. A ver, parte de lo que estamos experimentando, sobre todo en este verano, porque ha tenido particularidades. Por ejemplo, Sí. se ha instalado la nubosidad de manera permanente en toda la costa central. Súper permanente, Sí. prácticamente no ha salido el sol. No hemos tenido grandes olas de calor tampoco en el centro, tampoco en los valles, No. pero sí Todo es por ha la habido niña. mucho calor en el sur. Sí. ¿Eso está conectado con el calentamiento global? ¿Eso es un fenómeno ligado que tengamos más de 30 en Valdivia o incluso en Aysén o incluso en Magallanes? Y eso también pone en riesgo nuestras reservas de agua de glaciares, ¿no? ¿Tiene que ver con el calentamiento global? Sí y no. Es decir, mira, el calentamiento global es una tendencia de fondo. Por ejemplo, la tendencia debido al calentamiento global es que los veranos en la zona central sean cada vez más cálidos. Sin embargo, hay fluctuaciones interanuales de un año a otro que dependen de otras cosas que son naturales. El cambio climático no es natural, ¿verdad? Esas cosas, esas fluctuaciones interanuales son, por ejemplo, el niño y la niña. Cuando tú tienes el niño, tienes un verano extraordinariamente cálido en la zona central. Cuando tú tienes la niña, como este verano, tienes un verano relativamente frío, o relativamente frío en la zona central. A pesar de que este año es frío, eso no significa que nos estamos enfriando, porque hay una tendencia. Este año tal vez no fue tan cálido como el previo, pero la tendencia es que cada vez los veranos van a ser más fríos. De hecho, este verano es frío, entre comillas, nos suena, nos parece frío, porque venimos saliendo de un verano infernal, que fue el verano Claro, anterior, ¿te fijas? Sí. Sí. Y en esta idea de los veranos infernales con olas de calor, en el extremo sur sentir temperaturas tan altas se evidencia, por ejemplo, lo que pasó con un grupo de turistas en el 2017 en el desprendimiento de hielo en San Rafael, donde ellos estaban grabando justamente este glaciar enorme que es maravilloso, donde atrae a muchos turistas, y hay un desprendimiento muy importante, gigantesco, y uno dice ahí, bueno, esto es cambio climático, es calentamiento global, porque Sí. finalmente que se vuelva a congelar es imposible eso, ¿no? Lo que pasa es que tú puedes tener, a veces los glaciares presentan ciertos avances en la temporada de acumulación en el invierno y luego unos retrocesos estacionales, que varía cada año. Pero el asunto es que cuando tú sacas la suma y la resta, ¿okay? El balance siempre es negativo cada año y eso viene sucediendo hace décadas, desafortunadamente es cada vez más negativo, es decir, tú pierdes más en el verano por derretimiento, más de lo que ganas en forma de nieve durante el invierno. Eso está sucediendo no solamente en el sur de Chile, está sucediendo en la Antártica, en Groenlandia, en todo el mundo los grandes cuerpos de hielo están retrocediendo. En campos de hielo, la semana pasada, viste que gracias a la niña tenemos un verano de no altas temperaturas en la zona central, pero es diferente en el extremo sur del país. En el extremo sur del país, hace un par de días hizo 28,8 grados en la estación meteorológica de la Villa O'Higgins. 28,8 grados, como tú te puedes imaginar, esas temperaturas extraordinariamente altas derriten mucho hielo. Campos de hielo, que está la mayoría albergados en nuestra Patagonia, pierde cada año por derretimiento casi 20.000 millones de toneladas. Un número increíble, Raúl. difíciles de dimensionar. 20.000 millones de toneladas cada año se pierden en campos de hielo por derretimiento. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que cuando no podemos dimensionar esas cantidades, si uno pudiese pensar eso en,
no sé, en tamaño de piscinas olímpicas, que es la típica comparación que se hace, o en tamaño de embarcaciones, tal vez podríamos llegar a dimensionar. Pero uno dice, Mira, sí, qué con ese terrible. flujo, A ver, ya. con una analogía, no de piscinas, pero de camiones aljibes. Todos tenemos una idea de cuánto es un camión aljibe, más o menos. Con ese flujo de agua derretida solamente por campos de hielo, tú podrías llenar una fila de 1000 camiones aljibes cada minuto. Cada minuto. Una fila de 1000 camiones aljibes cada minuto. Es que, ¿sabes Eso qué? es lo que se pierde en campos de hielo desde hace décadas. Desafortunadamente el ritmo se está acelerando. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que cuando uno lo mira así y piensa en la necesidad de agua que existe hoy y en las poblaciones que están teniendo que terminar con su actividad de trabajo, que es, por ejemplo, la ganadería, o las migraciones que hemos visto, producto de lo mismo, te das cuenta del impacto que puede llegar a tener. Ahora, si tenemos, por ejemplo, esta semana que hemos estado bien sorprendidos respecto de esta nubosidad que hay en la zona norte, las altas temperaturas en la zona sur, tú ya lo decías, hemos estado monitoreando en Coyhaique, en Punta Arenas, que iban a capear el calor. ¿Es eso exagerar? ¿Es eso una cuestión que se va a transformar en un constante? ¿Sabes? Es como cuando otras veces me han preguntado colegas tuyos, me dicen, nos tenemos que acostumbrar a esto. El problema es que no nos vamos a poder acostumbrar, porque no es que ahora va a haber olas de calor, el problema es que vamos a tener olas de calor cada vez más frecuentes, no te va a dar tiempo de acostumbrarte. Y no solo que van a ser cada vez más frecuentes, sino que van a ser cada vez más intensas. Y esto no es el futuro, otra vez. En la zona central, yo sé que este verano no hemos tenido olas de calor gracias a la Niña, pero la Niña es un alivio momentáneo. Pero para que tú tengas una idea, la estadística es que en Santiago las olas de calor se han cuadruplicado en los últimos 40 años. No es que aumentaron 5%, 10%, no, aumentaron 400%. Ya, Raúl, pero es que ahí lo que podríamos decir, bueno, pero esto podría ser como producto de un ciclo, y quienes no creen en el cambio climático y siguen defendiendo que esto es una exageración absoluta, es una cuestión que dicen, bueno, sí, esto va a pasar y luego va a venir otro ciclo que no va a ser la niña, va a ser el niño, entonces nos va a enfriar un poco más y va a pasar. Por eso te decía, nos vamos a tener que acostumbrar a esto, esto es lo que va a ocurrir, vamos a tener en cuánto tiempo un clima mucho más desértico y vamos a tener que cambiar nuestros hábitos, que es lo que en definitiva a todos nos importa, ¿no? Bueno, en principio, no es un ciclo natural. De eso tenemos plena claridad quienes trabajamos en el tema, es decir, quienes somos expertos. Por supuesto, hay algunas opiniones interesadas, algunas, y otras simplemente, bueno, gente que le gusta llamar la atención, que le gusta llevar la contraria, ¿te fijas? Que le gusta decir, no es el cambio climático. Bueno, la gente no tiene idea de lo que está pasando, ¿te fijas? Pero la moraleja es, como yo siempre digo, no le crean a los expertos. Cómprense un termómetro, comiencen a medir la temperatura un par de años y van a ver cómo hay una tendencia súper clara. Pero ¿sabes qué? A veces la cosa como que nos empieza a preocupar cuando nos afecta lo cotidiano, el bolsillo. Yo creo que ya estamos experimentando cambios importantes. Por ejemplo, el valor de los alimentos. El valor de los alimentos, o sea, la inflación reportada en la última medición, un 10% acumulado en el año de los precios de los alimentos, se nota en la fruta y en la verdura, carísimo, fundamentalmente, ¿por qué? Por la carencia de agua. Cuando vemos, por ejemplo, los reservorios de agua acá en nuestra cordillera central, están desapareciendo ya el morado, el plomo, y en fin, esto no es que pase en un futuro milenario, está pasando ahora. Entonces, ¿vamos a empezar a experimentar esto de manera muy acelerada? Bueno, ya lo estamos haciendo y va a ser cada vez peor. Y las tendencias son más o menos las mismas que se han observado en los últimos 40 años. Esas mismas tendencias esperamos nosotros al menos por los próximos 30 años. Para la zona central eso significa veranos cada vez más cálidos, temporadas de incendios forestales por lo tanto cada vez más voraces y el problema grave que tú muy bien hacías bien subrayar, que es la falta de precipitación. Las precipitaciones podrían seguir cayendo, ya nosotros hemos perdido 30% de nuestras precipitaciones en la zona central, eso podría continuar empeorando en los próximos años. ¿Y cuál es la consecuencia? La inseguridad alimenticia. ¿Qué significa eso? Suben los precios de los alimentos. Cuando suben los precios de los alimentos, eso no afecta a todos por igual. Las personas que tienen mejores ingresos no tienen problemas de seguridad alimenticia, no tienen problemas de pagar los sobreprecios derivados de la falta de agua y por lo tanto derivados del calentamiento global. El problema es que todas estas cosas se ceban siempre con las personas más vulnerables. Para una persona vulnerable, cuando la palta cuesta 5.000 pesos el kilo, pues eso es un problema. Raúl, y si el pan subiera de precio, eso causaría en Chile no solamente, no puedo comer palta, no. Si el pan subiera de precio en Chile, Chile es uno de los que más come pan en el mundo, tendríamos hambre en el país. ¿Te fijas, no? Sí, y eso no es una cosa hipotética que puede pasar, no, una cosa que está sucediendo hoy.
Sí, Raúl, está pasando. Tú decías, el kilo de palta, de hecho, algunos lo tiraban hasta como para broma, el que tenía una palta era prácticamente millonario, por lo caro que está el kilo de palta, que además las estadísticas hablan de que para tener un kilo de palta, para producirlo, se necesitan entre 600 y 700 litros de agua, considerando la escasez. Y frente a lo mismo, hablábamos recién de la alza de las temperaturas, también está la baja de las temperaturas, y el 2017 de verdad que nos marcó en todo sentido, porque ahí veíamos, lo que estamos viendo en imágenes es una nevazón, ahí estamos viendo la comuna de Puente Alto, pero prácticamente fue en toda la región metropolitana, que si bien se pronosticó que había una posibilidad de que iba a caer nieve, fue mucho más intensa de lo que se tenía previsto. Sí, bueno, pero bueno, desafortunadamente lo que nosotros preveemos, ¿no? Es que eso pase cada vez menos, ¿sí? O sea que qué bueno que nos haya caído un poco de nieve esa vez, pero el problema en Chile no es el exceso de nieve, sino exactamente todo lo contrario. Porque tú tengas una idea, un estudio que nosotros hicimos solamente el año pasado lo publicamos, mostramos que la cobertura promedio del verano de la nieve ha retrocedido 1.200 kilómetros en los últimos 40 años. Eso significa que 600 kilómetros más o menos el área de Santiago de Chile. 2 veces la área cubierta de Santiago de Chile ha desaparecido de la nieve, esa nieve no va a volver. Entonces, más allá de que a veces puede hacer frío, más allá de que a veces puede caer nieve, el problema es la tendencia. Esos episodios de frío, esos episodios de nieve van a ser cada vez menos frecuentes, al menos en la zona central. Y cuando tenemos episodios y fenómenos como por ejemplo el granizo, que lo hemos visto, no sé si de manera más reiterada, me lo podrás decir tú, al otro lado de la cordillera en Argentina, lo hemos visto en nuestro país también, pero que rompe muchos también frutos, que rompe muchas cosechas, que lleva a que la tierra también esté con una condición distinta, ¿eso también se va a repetir mucho más? Desafortunadamente parece ser el caso, es decir, no tenemos las estadísticas como para decirte si ya se ve un aumento de este tipo de tormentas extremas en Argentina. En Chile también nuestras estadísticas no son lo suficientemente robustas como para decir, por ejemplo, si estas grandes tormentas, que no solamente dan granizo, sino que a veces provocan tornados, son la misma tormenta, ¿verdad? Si ese tipo de episodios se están produciendo ya con mayor frecuencia, pero en general no sería sorpresivo que ese fuese el caso, porque el cambio climático hace que todos los eventos extremos sean más frecuentes e intensos, y los eventos extremos no son solo las olas de calor, también son las tormentas que provocan tornado y granizo. Sí, yo quiero destacar una cosa que tú dijiste hace algunos minutos. Esto está afectándonos ya. Y esto afecta también de manera desigual. El que tiene más recursos no vive la inseguridad, por ejemplo, del alimento. El que tiene plata sigue comiendo palta nomás, ¿ah? No hay problema, y pagará 6, 7 lucas por la palta y no hay drama. Pero cuando ya estamos hablando que empieza a subir el precio de la harina, y eso te repercute en el precio del pan. Pan que hace no muchos años valía el kilo 400, 500 pesos, hoy día está sobre los 1.000 pesos y bastante más lejos. Cambia la cosa. ¿Crees tú que hay hoy día una política de Estado que esté galopando al nivel de estos desafíos? Porque, por ejemplo, hemos hecho cosas bien. Cuando nos activamos con una política energética de, por ejemplo, sacar la contaminación, y tenemos energías renovables, tenemos mucha energía solar, tenemos mucho más energía eólica, pero yo no veo inversiones más notorias, por ejemplo, para reforzar las costas por las marejadas. No veo acciones más concretas de reacción ante los cambios en ese sentido. Sí. Bueno, pero se están haciendo cosas. Por ejemplo, hay entre la ley de cambio climático que se discute en el Congreso, no solamente se pone mucho empeño a la transición energética para dejar de usar estos combustibles fósiles que están cambiando el clima y envenenándonos en las ciudades, ¿okay? No solamente se pone el acento en la mitigación, sino también en la adaptación. En la adaptación es donde tú tienes que realizar las inversiones que permitan, por ejemplo, proteger las costas. Pero hay algo clave en Chile, que afortunadamente en la ley está más o menos bien dispuesto, y no solamente que está escrito en la ley, sino que hay conciencia. En Chile, afortunadamente, al menos conciencia del problema tenemos, y eso es particularmente importante en el sector agrícola, justamente para evitar que la escasez de agua en la zona central no influya tanto en el precio de los alimentos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahora que se están asignando fondos para incentivar la economía, se han asignado buena cantidad de fondos para incentivar la transición de los agricultores grandes y pequeños al riego tecnificado. El riego tecnificado es extraordinariamente más eficiente si lo comparas con el riego por inundación, ¿okay? Y si tú, como no hay agua para hacer inundación, entonces necesitas moverte a riego tecnificado, necesitas hacerlo rápido, es una medida de adaptación. Entonces,
Sí se están haciendo cosas, ¿ok? Incluso en adaptación, naturalmente son menos visibles las medidas de adaptación. Y esa es justamente la madre del cordero. Los políticos en general no dedican el tiempo que deberían dedicar a las medidas de adaptación, porque en general no son valoradas, Raúl, sino cuando algo pasa. claro, pero lo que sí es muy visible es cuando llevamos este tema a la vivienda, porque la construcción en primera línea en las costas de nuestro país es cada vez más intensa, y cuando vamos hace un par de años nomás, 2017 o 2018, ir más atrás, al 2016, los eventos de marejada fueron tremendamente intensos, destruyeron los primeros pisos, incluso segundos pisos de algunos departamentos, por lo menos en la avenida Perú. Hay un hotel que está terminando ya su construcción, está a punto de operar ya, también en las costas, en la comuna de Concón, y así. Y al parecer nos está tomando mucha medida para detener este tipo de construcciones que, más allá de que pueda ser destruida por las marejadas, es un peligro para quienes estén ahí. Sí, es un peligro para quienes estén ahí. Ahora, es fácil identificar las zonas de riesgo. Y es que eso sí que es visible. Las zonas de riesgo por inundación. Claro. Lo que sucede es que muchos pensamos que el nivel del mar, dice los científicos, que va a subir, ¿verdad? Entonces el nivel del mar está subiendo 3 milímetros por año. Entonces uno cree, bueno, eso no está afectando. No, nos afecta por lo que tú acabas de mencionar. Cuando se da la coincidencia de tener marejadas, marea alta, esos centímetros, pocos centímetros que ha subido, entre comillas poco, el nivel del mar en los últimos 25 años, hace la diferencia entre tener una inundación o no tener una inundación. Uh-huh. Afortunadamente tenemos buenas estimaciones de qué zonas se inundan y qué zonas se van a inundar. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, prohibir permisos de construcción en esas zonas. Pero claro, en los países en desarrollo como el nuestro, esas cosas se dicen más fácil de lo que se hace. Sí. Por eso cuando tenemos aluviones, seguimos teniendo gente viviendo en las quebradas. Claro, estamos viendo imágenes recién, bueno, ahí está uno de los hoteles más reconocidos de Viña, estamos viendo imágenes de la avenida Perú, y ahí hay un clásico restaurante de que cada episodio de marejada lo destruye por completo y lo vuelven a reconstruir. Y otra mareja lo destruye y lo vuelve a construir. Entonces uno dice, ¿qué tiene que pasar finalmente? Porque además, cuando tú hablas de lo visible, que creo que es súper importante para entender el cambio climático, es cosa de pegarse un recorrido por las playas de Algarrobo, por Cochoa, en Concón, por la playa grande de Cartagena. No queda playa. No. Justamente por las marejadas, por un lado, y por la subida en el nivel del mar. Las marejadas naturalmente van erosionando la playa, se llevan la arena, y por lo tanto eliminan la playa, pero aparte de eso, aunque no hubiese marejadas, el alza en el nivel del mar molesta, se va comiendo la playa. Por cada milímetro que sube el nivel del mar en todo el mundo se desaparecen 10 centímetros de playa. 10 centímetros cada año, o 20 centímetros cada año. Bueno, en pocas décadas te quedas sin... Raúl. ¿Te fías o no? Ya, pero es que ahí no solamente está el tema de nuestras costas, sino que muchas personas, de hecho, grandes empresarios, Bill Gates entre ellos, cuando hablan de... que nos sorprendimos hace décadas cuando compraban terrenos en zonas remotas, en el sur de nuestro país sin ir más lejos. Pero hoy ya no se habla solamente de eso, sino que compran o buscan tener acciones de agua o buscan tener terrenos que tengan lagunas, glaciares, asegurándose de alguna forma el consumo de agua dulce propio o que no se exploten este tipo de zonas. Esta famosa guerra del agua, Raúl, ¿tú ves que es algo así, que no? He visto incluso invenciones como que inventan un inodoro o un water sin agua, que además lleva fertilizantes después. O sea, unas cosas que uno podría pensar casi descabelladas y no son ya la ciencia ficción. Sí, ok, claro. Bueno, tú y yo crecimos escuchando esto de los futurólogos, en los años 60, 70, 80, decían, vienen las guerras del agua, las guerras del futuro son guerras por el agua, eso decían, ¿verdad? Bueno, tenían más o menos razón, pero las guerras actuales sí son por el agua, pero en lo que no tenían razón es que las guerras actuales no son entre estados nacionales, sino que son conflictos internos. Nosotros en Chile tenemos actualmente en la zona central una guerra del agua. Y ese ejemplo, el conflicto social que nosotros tenemos en Chile, no es solamente por el agua, pero definitivamente la escasez de agua, el conflicto social en comunas muy afectadas por la sequía como Petorca, contribuyó a ese fenómeno. Es que justamente, y sabes que cuando muchos nos pueden estar escuchando y dicen, oye, que le meten color, pero ¿cómo? Es que mira la siguiente portada, por ejemplo, para apoyar lo que tú nos estás diciendo, el cambio climático amenaza el suministro mundial de alimentos. Y es que, ojo, no nos olvidemos, el agua es la esencia. Nosotros somos, en mayoría, nuestro porcentaje agua.
por ende es un elemento que uno podría decir, bueno, me puedo privar de las paltas, me puedo privar de A o B, cambiar hábitos de consumo, cambiar las migraciones donde están asentamientos humanos en función del agua. Pero ojo, cuando esto ya además va a impedir que se puedan cosechar o plantar los alimentos, claro que nos empieza a cambiar harto la vida. Sí, nosotros en Chile tenemos un conflicto por el agua, evidentemente exacerbado por la sequía que a su vez tiene de alguna manera influida por el calentamiento global. Así que estamos viviendo nosotros en una micro guerra del agua. No hemos llegado afortunadamente a las armas, no debería pasar eso en Chile, ¿ok? Pero ese no es el caso de otros países. Como ustedes recordarán, los que son estudiosos de la política internacional, la primavera árabe hace una década comenzó justamente por una gran sequía que disparó el precio de los alimentos, en particular del pan. Ya, Raúl, y ahí cuando hemos visto durante este año tendencias como, por ejemplo, que muchas personas se han puesto a hacer un huerto chiquitito en su casa o que han empezado a tener mayor conciencia respecto del consumo del agua y ocupan la misma agua con la que, no sé, lavan la lechuga para regar una planta, por ejemplo. ¿Son esas acciones realmente algo que sirve o en verdad nos estamos como poniendo un parche y tratando de tapar el sol con un dedo? Mira, toda acción individual, todo gesto individual ayuda, contribuye y es valioso. Dicho lo anterior, eso no nos va a sacar de este problemón. Es decir, nosotros la única manera que tenemos para detener el proceso de calentamiento global y por lo tanto detener el alza en la frecuencia e intensidad de los eventos extremos que a su vez influye en los precios de los alimentos y en la falta de lluvia, la única manera que tenemos para hacer eso no es plantando un huerto, no es duchándonos 30 segundos, no. Esos son gestos valiosos, ¿ok? Pero no van a solucionar el problema. La única manera de solucionar el problema es abandonando el uso de los combustibles fósiles, la benzina, el carbón, el petróleo, la parafina, todas esas cuestiones que nosotros quemamos para energizarnos en la industria y en el hogar, para movilizarnos, calefaccionarnos, cocinar, eso no puede ser. Nosotros tenemos que abandonar esos combustibles y vivir una rápida transición a las energías renovables. Y eso no solamente lo tenemos que hacer en Chile, lo tenemos que hacer en todo el mundo y lo tenemos que hacer en los próximos 30 años, porque si no, la situación va a empeorar. Raúl, cuando hablábamos recién del alza de los precios de las paltas, cuando sabemos que hasta por lo menos durante todo el tiempo que mientras íbamos creciendo los limones generalmente eran muy caros y había una cierta fluctuación. Cuando hablabas tú también recién del precio del pan, es que no es tan lejano porque hemos visto que el trigo y las plantaciones también se han visto afectadas. Por lo tanto, ¿qué alimentos crees tú que, por ejemplo, de aquí a un tiempo más, la próxima generación, nuestros hijos, nuestros nietos, ya no van a... No sé si no es tu área específicamente, pero al estudiar esto, me imagino que sí tienen que haber saltado unos u otros. ¿Va a haber cosas que mis nietos no van a poder comer? Depende de cuánto sean los ingresos de tus nietos, porque al final no es que no hay palta, ¿te fijas, no? Solo que la palta está cara. No es que en el futuro no va a haber, por poner un ejemplo, chocolate, que tiene una huella hídrica extraordinariamente alta. No, el problema es que los precios en el futuro de esos alimentos cuya producción tiene una huella de carbono y una huella hídrica muy grande, tienen que representar el costo, los impactos ambientales que la producción funciona. Entonces, por lo tanto, si tus nietos y tus hijos tienen ingresos muy altos, pues podrán acceder a esos alimentos que van a ser de media. Raúl, pero las personas normales y en general las personas más vulnerables son siempre las víctimas de este tipo de procesos. México publicó un estudio de los alimentos que podrían estar amenazados o ser más escasos por el cambio climático y específicamente por la sequía. Ahí entra el maíz, que para los mexicanos es tremendamente importante por la producción de choclo y más. El pescado podría tener también algún tipo de modificación porque puede ser más pequeño, se encarece porque van a haber menos. El tema de que nos estamos encontrando con pescados que incluso cuando uno los abre están llenos de plástico, entre otras cosas. La palta, que recién lo mencionábamos, que se va a encarecer. Incluso el chocolate podría haberse afectado por la sequía porque el cacao se podría estar produciendo menos a raíz de esto. El arroz, se habla también que incluso fue mencionado por la ONU que la producción de arroz podría disminuir en un 30% a mediados de este siglo. Y también la miel, es un endulzante natural, donde la Universidad de Milán hizo también un tremendo estudio donde dicen de que se estima que en 100 años va a desaparecer la miel y con ellos vamos a tener que decir prácticamente adiós a este endulzante que ayuda tanto y que es natural. Entonces es algo que está pasando, o sea, 100 años no es un futuro lejano. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Que siempre estos escenarios de largo plazo analizan como los promedios, ¿ok?
Exacto. Pero el problema es que tú puedes tener temporadas en las que los precios se disparan por sequía. Las sequías al final nunca son eternas, sino que son al final un evento. Algunos eventos son más largos que otros, pero el problema es cuando tú tienes una temporada muy seca, una temporada de incendios forestales que devastan, por ejemplo, una gran zona, una temporada como lo que acaba de pasar en la zona central, lluvias que pueden arruinar por ser no en la temporada correcta, por ser lluvias de verano, pueden arruinar ciertas cosechas. Tú vas a tener impactos momentáneos muy importantes en los precios de los alimentos. Raúl. O sea, tú no tienes que esperar 100 años. Estas cosas pueden pasar en cualquier momento. Claro. Es que está pasando. Y ¿sabes qué? Exactamente. Está pasando ahora. Y el problema es Sí. cuando esto empieza a generar impactos silenciosos, pero que ya estamos percibiendo. Si abrimos los ojos, nos damos cuenta que tenemos, por ejemplo, un problema más instalado de obesidad. Y obesidad no solamente es por comer mucho, es por comer cada vez de menor calidad. ¿Y por qué pasa eso? Por lo caro que es comer ciertos productos. O sea, ¿cuánta gente, doctor Ugarte, cuántas familias han dejado de comer un buen pescado? Porque muchas veces comprarse un kilo de pescado, porque el pescado, claro, te lo pesan con la cabeza, con la cola, con todo, pero cuando te lo filetean salen 3 pedacitos y pagaste ¿cuánto? A veces 4 o 5 mil pesos, o sea, es privativo. O el huevo, ¿cuánto vale hoy día una bandeja de huevos? Carísimo, carísimo, omega 3. Entonces empieza también a haber un impacto a nivel nutricional que no hay que desconocer. Sí. Calentamiento global conectado hasta con eso. Y en el caso de Chile esto es muy, muy importante. Recordemos que junto con Estados Unidos y México, Chile es uno de los 3 países que encabeza el listado de obesidad. Comer saludablemente, comer vegetales es difícil. Va subiendo el precio y a veces en temporada sube en forma muy importante. Y esto que siga cambiando el clima, que nuestra agricultura no necesariamente se pueda adaptar a la velocidad de los fenómenos climáticos que ocurren, puede hacer que vivamos momentos agudos de aumento de precios y una tendencia de las casas, de la familia, a simplificar la alimentación con alimentos de producción industrial que por desgracia afectan la salud. Entonces, el cambio climático afecta la cadena de alimentos, pero también afecta la salud y tiene costos relacionados que no siempre son fáciles de medir en la calidad de vida de las Qué personas. impresionante la cadena, Raúl, de impactos que tiene el cambio del clima global. O sea, está todo muy conectado y es tan doméstico, es tan cercano finalmente. Sí, mira, yo, excelente explicación lo que hace el doctor Ugarte, ¿te fijas? Es decir, y qué bueno que estén conectando bien los dos, porque la mayoría de las personas seguimos asociando el calentamiento global a un alza, a un aumento en el disconfort. Es decir, como que, va a ser un poco más de calor, pero a mí me gusta el calor, dicen algunos con ingenuidad. ¿Te fijas? No estamos hablando de ese problema. No es que va a ser solamente un poco de calor, sino que puede haber aumento de precios significativos, no solamente en los alimentos, en la energía. Por ejemplo, hace un par de semanas nos congratulamos todos los que vivimos en la capital de que no nos cortaron el agua después de este episodio de aumento de turbidez en el río Maipo. Súper, pero ¿quién creen que pagó esas piscinas? Nosotros. Sí. Entonces, el agua en Santiago es más cara justamente porque es escasa y porque hay además que asegurar el suministro contra eventos extremos que hace décadas atrás no existían. ¿Te fijas, no? Todo aumenta de precio. Cuando nosotros nos ahorramos, creemos que nos ahorramos algo comprando benzina barata, que no incluye en el precio los impactos ambientales, luego pagamos eso en forma de hambre, en forma de problemas de salud, Raúl, nos envenenamos en la ciudad, etc. Raúl, es que ¿sabes qué? Y uno si lo lleva un poquitito más allá, este cambio climático, ¿qué es lo que hace? Hace que nosotros nos tengamos que mover, que nosotros tengamos que cambiar los hábitos, lo que tú bien decías recién, pero además que hay ciertas especies que necesitan seguir sobreviviendo y para poder trasladarse de un lugar a otro tienen que cruzar espacios que nosotros mismos hemos puesto y hemos cerrado con fronteras, con ciudades, con represas, y esto está impidiendo que esas especies puedan seguir subsistiendo. Es más, hay un informe de hace una semana o así de una universidad en Inglaterra que habla de que de aquí a 50 años hay más de un 20% de especies que ya no van a poder tener estos nichos climáticos para seguir cambiándose o emigrando, producto de que nosotros hemos impedido y nosotros mismos vamos aumentando la rapidez con que este cambio climático se va produciendo. Sí.
Mira, tú pones el acento en una cosa que muchas veces ignoramos. Si nosotros en verdad nos preocupamos, los humanos somos así, nos preocupamos siempre por nosotros. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hemos hablado durante un buen rato ya sobre los efectos negativos que el cambio climático tiene en nosotros, en los precios de los alimentos, en el precio de la energía, en el precio del agua, bla, bla, bla. ¿Ok? Pero, a pesar de todo eso, a pesar de que los más vulnerables van a sufrir más, los humanos como especie son capaces de adaptarse y sobrevivir. No todos van a sobrevivir, pero la mayoría, la especie no se va a extinguir por el calentamiento global, eso está claro. Nuestra especie va a sobrevivir, pero ese no es el caso Raúl. de muchas especies animales y vegetales que podrían extinguirse, desaparecer en cosas de años, en cosas de décadas, justamente por los cambios en el clima que nosotros hemos producido. Sí, y para llevar una cuestión súper del día a día, ni más ni menos que abrir un refrigerador. ¿Por qué lo hablo así? Porque no puede ser que este cambio de nuestro clima, de lo que está pasando en nuestro planeta, sea solucionado según el bolsillo de cada uno. O sea, el que tiene lucas se va a poder adaptar. La adaptación no puede ir de la mano del bolsillo. Pero dígame si no, hace 10 años atrás, no sé, me puedo equivocar con la exactitud, pero uno iba al supermercado y con 10, 15 lucas compraba un carrito decente. O ibas a la feria y con 10 lucas hacías y se notaba que llenabas varias bolsas. Hoy día, por menos de 30.000 pesos, la verdad es que, claro, se va notando. Y mira los productos que vamos a revisar en pantalla que serían los más afectados por el cambio climático. Raúl, a ver si tú también nos puedes aportar en datos respecto a esto. Primero, los cereales, los granos. Sí. Los granos van a subir de precio y esto es altamente preocupante porque para muchos países es la base alimentaria. El grano, ¿no? El trigo, la quinoa, el arroz, el choclo, el maíz, los pescados, la palta, ya sabemos que es muy cara. Y hay más. El cacao, el arroz, la cebada, la miel que va a desaparecer con un efecto colateral que es muy terrible porque a veces te dicen, ¿y por qué es tan importante que desaparezcan las abejas? Bueno, ¿y la polinización? Sí, pues. Sí. Se nos empieza a acabar la flora. O sea, el impacto del cambio es brutal en el alimento. Sí. Mira, si tú cambias el planeta en el que nosotros hemos vivido, los humanos me refiero como especie, los últimos 200.000 años caminan humanos en este planeta, ¿ok? En esos 200.000 años el clima cambió, producto de cambios en la órbita terrestre, pero esos cambios en el clima siempre fueron absolutamente no notorios para todos los humanos que vivieron antes de nosotros, hasta estas últimas 2 generaciones. Es decir, todos los humanos que nacieron antes de las últimas 2 generaciones nacían con un clima y morían con el mismo clima, porque el clima es estable en todas las escalas de tiempo asociadas a la vida humana. ¿Te fijas? El problema es que ahora no es así. Cuando ustedes eran chicos, cuando yo era chico, cuando la mayoría de los televidentes eran chicos, el clima era diferente. Ese clima que había, por ejemplo, en Santiago en los años 80, con precipitaciones que duraban varios días. Raúl. Eso no va a volver. Mira, no sé si tenemos la imagen del óleo de Pedro Lira, un gran artista, ¿verdad? Un pintor que hizo un óleo muy famoso que se llama La Fundación de Santiago, a propósito del aniversario de hoy, hace 480 años. Y en ese óleo que muestra supuestamente el momento en que Pedro de Valdivia observa el Valle Capitalino, lo retrata, ahí está el óleo. Fíjate tú en la imagen, que a lo mejor no es exacta porque es una pintura hecha en 1888, pero probablemente los conquistadores hace 500 años casi, cuando llegan al Valle de Santiago, se encontraron con un paisaje completamente distinto, un vergel, un lugar verde con un mapocho vigoroso. Es así, ¿no, Raúl? Y ese cambio en 480 años es muy rápido, o sea, hoy día es una ciudad completamente seca. Sí, pero otra vez, ese cuadro representa bastante bien el paisaje que existía en la zona central hace mucho menos décadas. Cuando la mayoría de la gente que hoy le toca vacunarse nació, ese más o menos también era el paisaje de la zona central. Es verdad. Sí, en las últimas décadas que ha cambiado la cuestión. El cambio climático, te fijas, es una cosa que se ha exacerbado, se ha acelerado en las últimas décadas. Viene ocurriendo 40 años aproximadamente, al menos lo detectamos, pero es una cosa que nosotros podemos ver ya hoy. Las personas mayores claramente no reconocen el clima de la zona central respecto a que existía en los años 80. O sea, nuestros niños ya se han acostumbrado a ver un mapocho prácticamente inexistente. Claro, ellos nacieron con otro clima. Claro, los niños nacieron con un hilo de Río Mapocho. Cuando nosotros cuando esos niños crezcan en pocos años, vamos a tener todavía probablemente
un paisaje todavía diferente. Eso de que los paisajes cambien de una generación a otra, en 2 décadas, por ejemplo, eso no es normal y se debe a cambios en el clima. ¿Te fijas, no? Raúl, y frente a lo mismo... Cuando los humanos nacían hasta hace pocas décadas, nacían con un paisaje y se morían con más o menos el mismo paisaje. Raúl, frente justamente a lo que tú estás diciendo, estábamos hablando también del aumento de alimentos que son básicos en la dieta principalmente de los chilenos, y hablábamos al principio de migraciones por el cambio climático. Hay lugares, al menos en nuestro país, que van a tener que ser deshabitados porque ya no hay agua, por ejemplo, no van a tener este suministro vital. No, eso ya está sucediendo, ¿no? Mucha gente del campo chileno, sobre todo en el 2019, se hicieron varios reportajes al respecto. Tuvieron que dejar sus campos porque perdieron sus animales durante ese año extraordinariamente árido. El 2019, como ustedes recordarán, cayeron 80 milímetros nada más en la zona, en Santiago, y en la zona central fue tan extraordinariamente árido. Muchas personas, muchos de los migrantes que existimos en Chile, tuvimos que emigrar o no pudimos volver a nuestros países por algún cambio en el clima que afectó la economía de esos países. Muchos de los migrantes haitianos, por ejemplo, que tenemos en Chile, vinieron después del huracán Matthew, que destruyó el país en el 2014. Muchos ecuatorianos, hay muchísimos ecuatorianos en Chile, yo soy uno, no volvieron al país después del 1998, en que un fenómeno del Niño extraordinariamente intenso, otro super niño, devastó la economía del país. Es decir, esto no es una cosa que nunca ha sucedido. El problema es que ahora está sucediendo con mucha mayor frecuencia. No es el clima la única causa, obviamente, de que Ecuador sea como es o Haití sea como es. ¿Okay? No es la única causa. Hay otras causas políticas que no vamos a entrar a detallar. Pero sin esos golpes que el clima a veces da a esos países, la situación sería otra. Raúl, ¿sabes qué? Estaba revisando las publicaciones o las últimas publicaciones de la FAO, de la Organización de las Naciones Unidas para los Alimentos y la Agricultura. Y sabes que tiene datos súper interesantes y que no se trata de que llevemos a pensar acabo del mundo ni mucho menos, sino que a tratar de tomar mayor conciencia y generar acciones que vayan en pos de mejorar la situación. Por ejemplo, lo que no hemos hablado tampoco, sí, puede haber una reducción de los alimentos, pero ojo, para que la población del mundo se siga alimentando, necesitamos aumentar la producción de alimentos en un 60%. Obvio, porque la cantidad de gente en el planeta también crece con esto. Sí. Por lo tanto, después de el aumento de las temperaturas va a reducir la captura de alimentos del mar. Una de nuestras grandes fuentes también que deberíamos tener en un 40%, perdón. Las emisiones, por supuesto, lo que tú decías también de la deforestación, implica que se degradan los bosques entre un 10 a un 11%. El ganado, que lo hemos hablado y lo decías y lo mencionabas tú recién, 2/3 de las emisiones de efecto invernadero y el 78% de las emisiones de metano son producto del ganado. Nos alimentamos muchas veces principalmente con una dieta basada en carne, aunque ya cada vez está más cara, pero es que mira las consecuencias que produce también. El cambio climático puede hacer que las enfermedades transmitidas por los alimentos pasen de una región a otra, amenazando la salud pública de nuevas formas. Qué mejor ejemplo que lo que hemos estado viendo durante el año 2020, ¿no? Sí. Sí, yo creo que será una lista de graves problemas potenciales que podríamos tener, que estamos teniendo como el cambio climático y podríamos seguir infinitamente, porque como tú ves, cuando cambia el clima, eso tiene efectos sobre la economía extraordinariamente evidentes. Pero a pesar de todo esto, yo soy optimista y yo creo que, por ejemplo, en los años 60, también estos futurólogos que hablaban de las guerras del agua, también decíamos que en esta época no íbamos a tener cómo alimentar la población. Siempre los científicos salvamos. Ahora, gracias a los colegas biólogos y a los colegas virólogos, estamos saliendo de esta pandemia gracias a las vacunas de los científicos, gracias a los ingenieros agrónomos que tenemos en este planeta, vamos a poder alimentar a nuestra población. El problema, como siempre, es que los precios no van a tener la estabilidad que las personas de menores ingresos requieren, sino que van a tener estas grandes variaciones asociadas con los eventos extremos climáticos, que va a hacer que la vida sea menos llevadera de lo que sería sin cambio climático. Raúl. ¿Te fijas, no? Claro que sí, y sabes que por lo mismo que antes hablábamos de los huertos que muchas personas han empezado a hacer en sus casas, a tratar de ser más sustentables, a tratar de colaborar, aunque tú bien decías, no van a cambiar la situación global, no, pero pueden cambiar la situación de su comunidad, de su cuadra, de su edificio, de su piso.
Y eso, entre otros, por ejemplo, está con el cultivar tus propios alimentos. En cualquier espacio, no hay que tener un jardín gigante para esto. Es poder ingeniárselas un poquito. Los desechos, tratar de disminuirlos. Y aquí tenemos un ejemplo súper claro, no estaba preparado. Camila, que trabaja en nuestro equipo también, ella mete aquí adentro todo lo que son los papeles. Y esto es un ladrillo, esto es un ladrillo ecológico, esto sirve para poder construir viviendas, por ejemplo, en lugares donde, o sea, además es un muy buen aislante, en lugares donde no tenemos mucha lluvia necesariamente, pero en el norte de nuestro país hay iniciativas súper grandes con simplemente esto, agarrar los papelitos y meterlos en una botella de plástico. Ayudar con el agua. Mira, aquí, sí. Buena para el Super 8 y para los chocolates. Los trencitos, cáchate el trencito aquí adentro. Oye, se le pone chocolate en el switch. Camila Olivares, felicitaciones. Buena Ella idea. y su pareja además llevan una vida súper sustentable, Muy así bien. que felicitaciones, gracias y ojalá que nos contagiemos todos un poquitito. Gracias, Raúl, por estar con nosotros. Vamos a seguir hablando, por supuesto, en nuevos capítulos de este tema tan importante del que tenemos que aprender día a día. Gracias, Raúl. Un abrazo. Gracias, chao. Chao. 9:42.